Mexicano, escucha con calma pero con el corazón alerta, porque lo que vas a oír no es una exageración mediática ni un capítulo más de la narconovela que muchos han querido convertir en rutina. Este último fin de semana, México cruzó una línea que durante años se advirtió y que demasiados prefirieron ignorar, la línea del terrorismo abierto. No estamos hablando de una balacera en una brecha perdida, ni de un ajuste de cuentas en una cantina. Estamos hablando de coches cargados de explosivos, dejados deliberadamente en zonas donde pasan patrullas, ciudadanos, familias, estudiantes, trabajadores. Cochebombas, así, con todas sus letras. Explosiones capaces de arrancar puertas de un segundo piso, de lanzar vidrio a decenas de metros, de dejar un cráter en el asfalto. Y mientras sonaban las sirenas y las primeras cifras de muertos y heridos se volvían un rompecabezas de horror, un apellido volvió a colocarse en medio del torbellino: Harfuch. Porque mientras unos pedían prudencia para no usar palabras fuertes, él dio una orden muy clara: encontrar a los responsables, capturarlos y exhibirlos como lo que son, no como muchachos confundidos, sino como operadores de terror. 7 ligados a los Zetas, 8 relacionados con el cártel Jalisco Nueva Generación, 15 hombres, 15 piezas de una maquinaria que creyó que podía jugar con fuego en un país ya cansado de tanta sangre. Imagina el primer escenario con detalle. Una noche de sábado cualquiera, en una ciudad de esas que no son portada todos los días, una ciudad que a veces se consuela diciendo, aquí no es tan grave como en otros lugares. La temperatura es agradable, las calles aún tienen vida, puestos de tacos abiertos, familias que vuelven del cine, parejas caminando por la banqueta, motociclistas, repartidores, taxis. En medio de ese paisaje cotidiano, hay un coche estacionado desde hace rato en una esquina estratégica. No es un vehículo de lujo que llame la atención, quizá es una camioneta vieja con pintura desgastada, quizá es un sedán de modelo pasado con placas de otro estado. La gente pasa junto a él, lo rodea, se apoya en la defensa para mandar un mensaje, ni siquiera imagina que ese pedazo de metal está convertido en un contenedor de muerte. Dentro, bajo los asientos, en la cajuela, en compartimentos improvisados, hay kilos de explosivos, residuos de combustible, fragmentos metálicos colocados para convertirse en metralla, cables conectados a un sistema de detonación que espera solo una señal, una llamada, un pulso. La ciudad sigue respirando sin saber que en esa esquina alguien ya decidió a qué hora dejará de ser una noche normal. Entonces aparece lo que los autores de este horror habían calculado. Una patrulla, quizá 2, quizá un pequeño convoy de corporación estatal o municipal que hace lo que se supone que debe hacer: patrullar, hacerse presente, tratar de que la gente sienta que no está completamente sola. Van cansados, algunos con ojeras, otros con la radio pegada al oído, pensando en el siguiente servicio, en la siguiente orden. Uno se acomoda el chaleco, otro se persigna por dentro porque sabe que la calle no respeta uniformes. El cochebomba los espera como un depredador paciente. Y en el segundo exacto en que la primera patrulla queda a la altura del vehículo, ocurre el infierno. Una explosión seca, brutal, un trueno que parte la noche, que rompe ventanas en todo el tramo, que dobla postes, que lanza puertas como proyectiles. El aire se llena de polvo, humo, gritos. El sonido se pega en los oídos de quienes sobrevivieron y se quedará ahí durante años. Ese no es un enfrentamiento, eso se llama ataque terrorista, y quien no lo quiera ver así está negando la realidad. Horas después, cuando todavía se está intentando entender qué fue lo que pasó, llega la noticia de que en otro punto del país, en otra ciudad, en otro contexto, otro coche explota de forma muy similar. Otra vez una calle común, otra vez un vehículo estacionado en lugar estratégico, otra vez una patrulla, o quizá una unidad de alguna corporación federal pasando justo frente. Otra vez una detonación calculada para hacer daño y para mandar mensaje. 2 explosiones en un mismo fin de semana, con patrones parecidos, con estilos reconocibles, con olores conocidos por quienes han estudiado guerras de otros países. Esto no es casualidad, esto no es un accidente, esto no es un cortocircuito en un tanque de gasolina, esto es coordinación criminal. Y aquí es donde los nombres empiezan a pesar. Investigaciones preliminares señalan lo que muchos temían. Detrás del montaje de estos cochebombas no hay un solo grupo aislado, hay 2 marcas del horror trabajando en paralelo, quizá incluso en coordinación táctica. De un lado, los Zetas, expertos desde hace años en el uso del terror como herramienta de control, con exmilitares que saben manipular explosivos y diseñar dispositivos para causar el mayor daño posible con los recursos disponibles.
Del otro, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la maquinaria criminal que ha demostrado en distintos estados su capacidad para hacer bloqueos, tumbar helicópteros, usar fusiles de asalto y granadas como si fueran simples extensiones de la voluntad de sus jefes. 7 de los operadores identificados muestran huellas claras del estilo Z: entrenamiento militar, conocimiento de tácticas de emboscada, uso cuidadoso de tiempos, capacidad de moverse de un estado a otro sin llamar la atención. Esos 7, según fuentes de seguridad, habrían sido los responsables de preparar la parte técnica, conseguir los explosivos, modificarlos, acondicionarlos en los vehículos, calibrar el radio de acción, escoger los puntos ciegos de las cámaras, calcular los segundos que tardan las patrullas en pasar por cierto tramo. 8. Vinculados al CJNG. Habrían actuado como columna vertebral logística, financiamiento, compra de vehículos a través de intermediarios, habilitación de casas de seguridad donde se montaron los dispositivos, obtención de celulares desechables, soborno a funcionarios locales para que no revisaran ciertos autos en operativos de rutina, coordinación de halcones para avisar el momento exacto en el que el objetivo entraba en el rango mortal. Juntos hicieron algo que muchos creían impensable: probar, en territorio mexicano, la lógica del cochebomba como herramienta de guerra psicológica contra el Estado y contra la sociedad. Y aquí es donde entra el otro personaje de esta historia, el que no aparece con pasamontañas ni con fusil, sino con traje y cara de no haber dormido en varios días: Omar García Harfuch. Se puede debatir sobre su trayectoria, se le puede criticar, se le puede cuestionar cada decisión, pero hay algo que salta a la vista en momentos como este. No es de los que se esconden detrás del lenguaje políticamente correcto cuando explota un coche en la calle. Mientras algunos funcionarios decían: hay que esperar, no confirmemos, tal vez fue un accidente. En los cuartos de crisis la instrucción era otra: trazar líneas, cruzar datos, seguir señales digitales, reconstruir horas antes y después de las explosiones, placas captadas por cámaras en casetas y peajes, teléfonos que se activaron cerca de los puntos de detonación y luego se apagaron de golpe, movimientos bancarios inusuales, compras de vehículos en lotes de dudosa procedencia, registros de estancia en hoteles de paso. Todo eso se empezó a juntar como se arma un rompecabezas en la oscuridad, con la presión de saber que cada hora que pasaba aumentaba la posibilidad de fuga de los responsables. La operación que terminó con la captura de esos 7 hombres vinculados a los Zetas y esos 8 relacionados con el CJNG no fue un pase de suerte de una patrulla que los encontró. Fue un despliegue planeado al minuto, con entradas simultáneas en distintos puntos. Casa de seguridad en una colonia aparentemente tranquila, donde los vecinos juraban que eran muchachos muy serios, que no hacían ruido. Hotel barato junto a una carretera, con habitaciones pagadas en efectivo por adelantado para un familiar enfermo que venía de visita. Taller mecánico donde se modificaron vehículos para ocultar compartimentos bajo la carrocería. En cada lugar, el mismo patrón: prisa por desaparecer evidencias, mochilas listas, rutas de escape trazadas, teléfonos de prepago desarmados, restos de cinta adhesiva en mesas de plástico, guantes tirados, restos de sustancias químicas adheridas al piso. No esperaban una respuesta tan rápida. Estaban acostumbrados a otro ritmo, a ese México en el que, después de una tragedia, se da una conferencia, se anuncia una investigación y todo queda en archivo muerto. Los 7 vinculados a los Zetas fueron cayendo uno tras otro en un lapso de pocas horas. Uno intentó huir por las azoteas y fue reducido antes de llegar a la barda. Otro, sorprendido en una casa donde guardaban documentos, trató de atrincherarse en un baño con un arma corta. Varios ya tenían lista ropa limpia y dinero para moverse a otro estado. Sus rostros, cuando fueron presentados, mostraban una mezcla de arrogancia y desconcierto. No se veían como improvisados, ni como cholos de barrio sin rumbo. Eran hombres con estructura, con órdenes claras, con tareas específicas. Detrás de cada uno hay una historia de deserción, de reclutamiento, de entrenamiento en técnicas de guerra que ahora se vuelven en contra del país al que juraron servir alguna vez, o al que, al menos, pertenecen por nacimiento. Los 8 relacionados con el CJNG representaban otra dimensión del problema, la dimensión del dinero, de la logística, de la infiltración. Entre ellos había quien se presentaba como empresario, quien decía ser comerciante de autos, quien aseguraba dedicarse al transporte. Sus cuentas bancarias, sin embargo,
contaban otra historia: depósitos fragmentados, retiros en efectivo en distintas ciudades, compra de vehículos a nombre de terceros, pago de rentas de casas en zonas estratégicas. Un par de ellos habrían sido el enlace con autoridades locales corruptas, aquellos que se encargan de aceitar para que ciertos retenes se levanten por unas horas, para que ciertas cámaras de vigilancia fallen justo cuando pasa un coche, para que ciertos informes no lleguen completos. Que esos 8 hayan caído en el mismo paquete que los 7 técnicos de los Zetas significa que alguien, en la cúspide de esta operación, cometió el error de confiar demasiado en que nada los iba a tocar. Cuando Harfuch se para frente a los reporteros y dice, con el rostro serio, que se capturó a 7 operadores ligados a los Zetas y a 8 vinculados al CJNG por su probable participación en las detonaciones de cochebomba del último fin de semana, no está inventando una categoría nueva para vender notas. Está poniendo nombre y apellido a algo que ya estaba delante de nosotros: el salto del narco mexicano a lógicas de terrorismo, y al hacerlo, lanza un reto incómodo a todos los demás niveles de autoridad. Porque de nada sirve que se capturen 15 piezas clave si mañana un juez, temeroso o comprado, decide que hubo fallas procesales y pone en la calle, de nuevo, a quienes saben armar un cochebomba de memoria. Y ahí es donde entras tú, no como espectador pasivo, sino como ciudadano que tiene derecho a indignarse y a exigir al mismo tiempo. Indignarte porque un coche ya no es solo un coche, porque una patrulla que pasa frente a ti ya no es solo una patrulla, es potencialmente un blanco. Exigir porque no estás obligado a aplaudir cada captura como si fuera un milagro, si sabes que el sistema judicial está lleno de agujeros por donde se cuelan quienes más daño han hecho. Pero también exigir coherencia. Si pides mano dura contra quienes siembran bombas, no puedes al mismo tiempo romantizar a los grupos que los contratan, ni compartir en redes corridos que los glorifican, ni decir son negocios de ellos cuando las explosiones se oyen en otra ciudad. La captura de estos 15 no arregla el país. Nadie con un mínimo de honestidad podría decirlo. Hay más células, hay más explosivos en manos equivocadas, hay más dinero sucio circulando, hay más funcionarios mirando hacia otro lado, pero sí marca algo, una línea divisoria entre la inacción cómplice y la reacción clara. Marca la diferencia entre decir no politicen la violencia y asumir que esta violencia ya se politizó sola, que ya es un desafío directo al Estado. Marca la diferencia entre fingir que las cosas no son tan graves y aceptar que, si permitimos que el cochebomba se vuelva una rutina de fin de semana, estamos renunciando a cualquier aspiración de país medianamente civilizado. Por eso, cuando leas o escuches el titular, Harfuch captura a 7 Zetas y 8 del CJNG que detonaron cochebombas este último fin de semana, no lo veas como una frase suelta. Velo como un capítulo dentro de una historia más larga en la que se está jugando si vamos a aceptar vivir en un territorio donde cualquier coche puede explotar en cualquier esquina, o si todavía hay espacio para un golpe en la mesa, para una reacción firme, para un mensaje que deje claro que no todo está perdido. Y pregúntate de qué lado quieres estar cuando el país mire hacia atrás y se pregunte en qué momento decidió que no iba a tolerar más bombas en sus calles. Del lado de quienes minimizaron, justificaron, se rieron o cambiaron de canal, o del lado de quienes, con todas las dudas y críticas posibles, entendieron que capturar a estos 15 es, al menos, un paso en la dirección correcta. Porque, al final, de eso se trata este guión y se trata este momento, de no seguir viviendo como si las explosiones fueran parte del paisaje, de no acostumbrarse a los coches chamuscados, a las fachadas destruidas, a los casquillos en la banqueta, de reconocer el horror, de señalar a los responsables, de exigir justicia real y de entender que quienes hoy se atreven a armar y detonar cochebombas no pueden, bajo ninguna circunstancia, volver a caminar libres como si nada. Lo que muchos no terminan de entender es el efecto psicológico que una cochebomba deja en una comunidad. No es solo la destrucción física, no es solo el conteo de heridos o muertos, es el daño invisible que se queda en la mente de todos los que estuvieron cerca. Imagina ser el padre de familia que iba manejando 3 coches atrás de esa patrulla que explotó, el que alcanzó a escuchar el trueno, a sentir la onda expansiva sacudir su volante, a ver el humo negro subiendo mientras sus hijos gritaban en el asiento trasero. Ese hombre no va a olvidar jamás que estuvo a segundos de que su familia entera desapareciera.
O piensa en la señora que vive en el segundo piso del edificio que quedó frente al cochebomba, la que vio su ventana estallar en 1000 pedazos mientras dormía, la que ahora no puede conciliar el sueño sin un sedante, porque cada ruido fuerte la regresa a ese instante. O en los niños de la escuela cercana que al día siguiente vieron las marcas negras en el pavimento, las manchas de sangre que nadie terminó de limpiar, los cristales rotos todavía esparcidos por la banquera. Esos niños crecen con una idea distorsionada de lo que es vivir en sociedad, crecen creyendo que la violencia es lo normal, que los coches pueden explotar, que los uniformes son blancos fáciles. El cochebomba no solo mata a quien está cerca, mata la tranquilidad de miles, mata la confianza, mata la esperanza de que las cosas pueden mejorar. Y eso es exactamente lo que buscan quienes los ordenan. Una sociedad paralizada por el miedo, una sociedad que se rinda antes de pelear. Ahora hablemos de algo que pocos medios se atreven a profundizar, la complejidad técnica detrás de estas detonaciones. No es tan simple como poner una bomba y prenderle fuego. Armar un cochebomba funcional, capaz de detonar en el momento exacto sin fallar, sin explotar antes de tiempo, sin ser detectado por los pocos operativos de revisión que existen, requiere conocimiento, entrenamiento, acceso a materiales controlados y una frialdad escalofriante. Los 7 vinculados a los Zetas no llegaron a ese nivel de especialización de un día para otro. Muchos de ellos desertaron de Fuerzas Armadas llevándose no solo armas, sino manuales, técnicas, contactos con proveedores de explosivos, conocimiento sobre cómo burlar protocolos de seguridad. Saben calcular la cantidad exacta de material para maximizar daño sin que el dispositivo sea tan grande que llame la atención. Saben dónde colocar la carga dentro del vehículo para que la explosión se dirija hacia donde ellos quieren, hacia arriba si buscan tumbar un puente peatonal, hacia los lados si buscan barrer una calle completa. Conocen los tipos de detonadores, desde los más rudimentarios activados por celular hasta temporizadores mecánicos o sistemas de presión. Y, lo más grave, saben cómo conseguir esos materiales en un país donde la regulación de explosivos es débil, donde hay minas abandonadas, obras en construcción, sitios industriales con resguardos que se compran con billetes. Los 8 del CJNG, por su parte, aportaron algo igual de peligroso: la red de distribución. Porque de nada sirve saber armar una bomba si no tienes cómo mover los insumos de un estado a otro sin que te detengan, si no tienes una casa de seguridad donde ensamblarla sin que los vecinos sospechen, si no tienes un vehículo aparentemente legal para transportarla hasta el punto objetivo. Esa combinación de habilidades técnicas y capacidad logística es lo que convirtió a estos 15 en una amenaza real, no solo en delincuentes comunes. Y aquí viene una reflexión incómoda que debemos enfrentar como sociedad. ¿Cuánto tiempo más vamos a tolerar que México sea visto internacionalmente como un territorio en donde ya operan grupos con capacidades terroristas y el Estado apenas logra reaccionar? Porque no nos engañemos, las agencias de inteligencia de Estados Unidos, de Europa, de otros países de América Latina, ya tienen archivos gruesos sobre lo que está pasando aquí. Ya clasifican a ciertos cárteles no solo como organizaciones criminales, sino como grupos armados no estatales con capacidades asimétricas. Ya advierten a sus ciudadanos que viajar a ciertas regiones de México implica riesgos equiparables a zonas de conflicto armado. Ya hay reportes de la ONU, de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, documentando no solo la violencia, sino la incapacidad o la falta de voluntad del Estado mexicano para enfrentarla con la seriedad que merece. Cada vez que explota un cochebomba y la respuesta oficial es tibia, cada vez que capturan a responsables y salen libres meses después, cada vez que un funcionario minimiza o niega, estamos confirmando esa narrativa internacional de que México perdió el control. Y eso tiene consecuencias: inversión que no llega, turismo que se va, talento que emigra, familias que se mudan si pueden. La captura de estos 15 por parte de Harfuch y sus equipos envía, al menos por un momento, una señal distinta: la de que todavía hay quienes dentro del sistema están dispuestos a llamar a las cosas por su nombre y a actuar en consecuencia. No resuelve todo, pero al menos desafía esa narrativa de colapso total. También es fundamental que hablemos del papel que tiene cada ciudadano en esta guerra, que ya no es solo de ellos. Porque uno de los errores más peligrosos que hemos cometido como sociedad es creer que la lucha contra el narco es trabajo exclusivo de policías, militares y políticos. Que nosotros, los civiles, solo somos espectadores, víctimas pasivas que esperan a que alguien haga algo.
pero la realidad es mucho más compleja y mucho más incómoda. El narco no sobrevive solo con balas y explosivos, sobrevive con complicidad social. Sobrevive cada vez que alguien voltea la cara porque no es mi problema. Sobrevive cada vez que un vecino ve movimientos extraños en la casa de al lado y prefiere no decir nada por miedo o por indiferencia. Sobrevive cada vez que un joven sin oportunidades mira a su alrededor y la única opción visible de éxito es el narco, porque la escuela está abandonada, porque no hay empleos dignos, porque el gobierno local brilla por su ausencia. Sobrevive cada vez que compartimos en redes sociales, casi con admiración, videos de camionetas monstruo, corridos que glorifican la violencia, memes que banalizan el horror. Y sobrevive cada vez que normalizamos la corrupción en lo pequeño, el mordida al tránsito, el arreglín con el inspector, el yo te ayudo si tú me ayudas, que poco a poco construye un país donde las reglas no importan. Si queremos que capturas como la de estos 15 realmente signifiquen algo, tenemos que acompañarlas con un cambio cultural profundo. Tenemos que dejar de romantizar al criminal, de justificar la violencia, de mirar hacia otro lado. Tenemos que exigir a nuestros gobiernos locales, pero también tenemos que ser congruentes en nuestra vida diaria. Porque un país no se arregla solo desde arriba, se arregla también desde abajo, desde cada decisión que tomamos sobre qué toleramos y qué rechazamos. Piensa por un momento en otros países que han enfrentado oleadas de terrorismo y lograron salir, no sin cicatrices, pero salir al fin. Colombia, por ejemplo, vivió décadas de cochebombas puestos por Pablo Escobar, por las FARC, por grupos que querían doblegar al Estado a punta de miedo. Hubo momentos en los que parecía que Bogotá, Medellín, Cali iban a colapsar por completo. Y sin embargo, Colombia decidió en algún punto que ya no iba a negociar con el terror, que iba a perseguir sin tregua a los responsables, que iba a reconstruir sus instituciones por más doloroso que fuera el proceso. No fue rápido, no fue limpio, hubo errores, hubo abusos, hubo víctimas inocentes. Pero eventualmente, el mensaje caló: el que pone una bomba va a ser perseguido hasta las últimas consecuencias. España, con ETA, vivió décadas de atentados, de coches bomba, de asesinatos selectivos. Y también llegó un momento en el que la sociedad española dijo ¡basta!, en el que se unieron fuerzas políticas que antes no se hablaban, en el que se fortaleció la inteligencia, en el que se dejó claro que el terrorismo no iba a lograr sus objetivos. Israel, Irlanda del Norte, Filipinas, cada uno con sus propias historias, con sus propios dolores, pero todos con un denominador común. En algún momento decidieron que no iban a permitir que el miedo dictara el rumbo del país. México está en ese punto. Podemos seguir por el camino de la negación, del no pasa nada, del así ha sido siempre. O podemos reconocer que ya estamos en una lógica de terrorismo abierto y que eso exige una respuesta a la altura. La captura de estos 7 Zetas y estos 8 del CJNG puede ser un punto de quiebre o puede ser un episodio más que se olvida en una semana. Depende de nosotros, de todos, de qué hagamos con esa información. Finalmente quiero cerrar esta parte del guión con una reflexión personal, hablándote de frente como lo que soy, un periodista que está cansado, indignado, pero que todavía no se resigna. He cubierto demasiadas historias de violencia. He visto demasiados rostros de madres llorando, de viudas exigiendo justicia, de niños huérfanos que ya no entienden por qué su papá no volvió de trabajar. He escuchado demasiadas promesas vacías de funcionarios que suben al poder jurando que ahora sí y luego desaparecen o se vuelven parte del problema. Y sí, también he visto a funcionarios que lo intentan, que dan la cara, que se arriesgan, que toman decisiones impopulares porque creen que es lo correcto. Harfuch puede caerte bien o mal, puedes cuestionar cada decisión que ha tomado en su carrera, pero en este episodio concreto, en esta captura de 15 personas vinculadas directamente con cochebombas, hizo lo que tenía que hacerse: perseguir, capturar, exhibir. No es suficiente, nunca es suficiente, mientras sigan existiendo más células, más explosivos, más coches listos para detonar, pero es un paso. Y en un país donde los pasos hacia adelante son tan escasos, hay que reconocerlos sin perder el sentido crítico. Mi trabajo como periodista no es aplaudir ciegamente ni destruir por destruir, es poner sobre la mesa la información, hacerte las preguntas incómodas y pedirte que tú también te las hagas. ¿Qué tipo de país quieres? ¿Uno donde un coche bomba en fin de semana sea normal? ¿O uno donde eso provoque indignación colectiva y exigencia de justicia real? La respuesta no la tiene un solo hombre, ni siquiera un solo gobierno. La respuesta la construimos todos.
cada día, con cada decisión, con cada cosa que toleramos o que rechazamos. Y si algo debe quedar claro después de este fin de semana de horror, es que ya no hay espacio para la indiferencia.